Señor, gracias por esta noche. Gracias por este estudio que tenemos el día de hoy. Te pedimos nos bendigas, nos acompañes y nos dirijas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, empezamos compartiendo cámara. A ver. Voy a compartir pantalla. Muy bien. A ver un ratito todavía. Un momento. Vamos a abrir esto. A ver. Muy bien. Ahora sí. Ahora sí. Momento. Ok. Bueno. Estamos compartiendo pantalla. ¿Lo ven? Muy bien. Hemos hablado acerca del poder creador, la soberanía, la supremacía de Dios. Y la semana pasada estuvimos hablando de la omnipotencia de Dios. ¿Ok? El día de hoy nos toca hablar de la omnipresencia de Dios. Ahora, hay tres omnis. ¿Ok? La omnipotencia, la omnipresencia y la omnisciencia de Dios que vamos a ver la próxima semana. Muy bien. Entonces, hoy día nos concentramos. Ay, se me fue la pantalla. Ahí está. Muy bien. Hoy día nos concentramos en la omnipresencia de Dios. La omnipresencia de Dios significa que Él obviamente está presente en todas partes. Y este es un atributo que está relacionado con el siguiente atributo que vamos a estudiar. Son tres atributos que están íntimamente relacionados. Omnipotencia, omnipresencia y omnisciencia. El siguiente texto que vamos a leer viene del Salmo 139 y justamente nos presenta estas dos características: la omnisciencia y la omnipresencia, que van de la mano, que van juntas. Vamos a leer Salmo 139, versículos 1 al 12. 1 al 12. 139, 1 al 12. Correcto. 139 desde el versículo 1 al versículo 12. La omnipresencia de Dios y la omnisciencia de Dios de la mano. Vamos a leerlo. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Hasta ahí la omnisciencia de Dios, que Dios todo lo sabe. Y a partir del versículo 7, la omnipresencia de Dios, que Dios está en todo lugar. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos,
allí estás tú. Si en el Seol, el lugar de los muertos, si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijeren, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Del versículo 7 al versículo 12 es la exposición de la omnipresencia de Dios. Vamos a analizarlo. Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y el que está hablando en el Salmo es alguien que quiere escapar de Dios, ¿no? Alguien que quiere escapar de Dios. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Y entonces dice, si subiere a los cielos, allí estás tú, obviamente. Pero si en el Seol, si en el lugar de los muertos hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. O sea, Dios no solamente está en el cielo, sino también inclusive en el lugar de los muertos. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, ¿no? Si tomaras un avión y te escondieras en la isla más remota en medio del Pacífico, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Y si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, la respuesta es, aún la noche resplandece alrededor de mí. Es decir, si creo que puedo esconderme de Dios en medio de las tinieblas, resulta que estas tinieblas resplandecen alrededor mío como un foco de luz, me enfocan. Y versículo 12, aún las tinieblas no encubren de ti. La noche resplandece como si fuera el día, porque para Dios lo mismo te son las tinieblas que la luz. En otras palabras, no podemos huir ni escondernos de la presencia de Dios. No existe un lugar donde podamos escondernos de la presencia de Dios. Yo puedo meterme en mi cuarto, cerrar la puerta, cerrar las ventanas y pensar que no me ve nadie, pero Dios está justamente ahí mirando. No hay manera de escondernos de la presencia de Dios. Hace muchos años, un amigo fue alcanzado por el evangelio, pero él estaba muy metido en caminos malos. Dios tocó su corazón fuertemente y él se convirtió al Señor de verdad. Pero sus malos caminos anteriores a su conversión lo jalaban. Y entonces él decidió alejarse de Dios. Él decidió irse lo más lejos posible. Su abuelo tenía una hacienda en Cajamarca, pero adentro, para llegar a la hacienda, tenía que tomar el bus que lo llevaba desde Lima hasta Cajamarca, de ahí bajarse, tomar un camión que lo llevaba durante 8 horas dentro del cerro mismo,
Y de ahí había un punto en la carretera donde él se bajaba y todavía tenía que ir como 4 horas a caballo para poder llegar a la hacienda de su abuelo. Y él decidió irse a la hacienda de su abuelo diciendo, ni siquiera allí me va a encontrar Dios, porque me voy a ir lo más adentro posible. Él me contó después que tomó el ómnibus que sale de Lima hacia Cajamarca. Resulta que el chofer del bus era creyente y todo el camino se la pasó escuchando música cristiana y poniéndole para que todos los pasajeros escucharan. Y el hombre, mi amigo, estaba desesperado porque decía, me estoy tratando de alejar de Dios, pero Dios está ahí. Cuando llegó a Cajamarca se bajó, se subió al camión y en medio del camión, en esas 8 horas en el camión, una señora lo empezó a evangelizar, que era creyente, que estaba en el camión y comenzó a evangelizarlo y a hablarle de la palabra. El hombre desesperado. Llegó, los trabajadores de su abuelo lo estaban esperando con los caballos. Se subió al caballo y 4 horas después entró a la hacienda de su abuelo. Y lo primero que escuchó al entrar a la hacienda de su abuelo fueron coritos y canciones cristianas, porque los mismos trabajadores habían armado una iglesia a la entrada de la hacienda del abuelo. Él entró a la iglesia, se arrodilló y le dijo a Dios, nunca puedo escapar de ti. ¿No es cierto? Hoy es un pastor, sirve al Señor como pastor. Y entonces el texto acá nos dice que no podemos huir de la presencia de Dios. Vamos a ver algunas evidencias bíblicas que nos hablan de la omnipresencia. Empezamos por Ale. Lee 2 de Crónicas 6:18. 2 de Crónicas 6:18. Mas, ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? He aquí, los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Cuánto menos esta casa que he edificado? El que está hablando acá es Salomón, ¿no? Salomón ha construido el primer templo. Ustedes saben que son 3 templos, ¿no? El primer templo lo construyó Salomón. Ese templo fue destruido por Nabucodonosor cuando invade al reino de Judá. Y luego, 70 años después, el remanente de los esclavos que se fueron a Babilonia regresan a Jerusalén junto con Esdras y Nehemías y reconstruyen el segundo templo. Ese segundo templo es el templo que Jesús conoce en la época de los romanos. Ese segundo templo fue destruido en el año 70 y hoy estamos esperando la reconstrucción del tercer templo que da inicio prácticamente a la venida del anticristo y la última semana de la gran tribulación. Estamos esperando, ya los judíos tienen la maqueta del templo y tienen todos los materiales y todos los utensilios, ya los tienen configurados, hechos, producidos, y solamente están esperando el instante en que puedan recuperar el terreno donde estuvo el templo para reconstruir ahí el tercer templo, que es el templo profético del que habló Daniel, el último templo que va a haber. Lamentablemente no lo pueden hacer todavía porque en medio de ese terreno está esa mezquita de los musulmanes y si la tumban empieza pues
la Tercera Guerra Mundial con los musulmanes. Por eso no lo pueden reconstruir todavía. Pero acá Salomón ha construido el primer templo y la obra la ha terminado. Y como era de suponer, la gente creería que Dios podía quedar encerrado en ese templo. Es decir, la gente tiende a darle una espiritualidad a las cosas materiales. Entonces, Salomón ha construido el templo y sabe que la gente va a creer que Dios va a estar dentro de ese templo, ya no fuera, sino adentro de ese templo, ¿no? Y es muy común escuchar a pastores o sacerdotes presentando el edificio de la iglesia como la casa de Dios o como un lugar santo. Y es por eso que Salomón ora a Dios y le aclara al pueblo, le explica al pueblo que ningún templo puede encerrar o contener a Dios porque Él es omnipresente. Y por eso les dice, es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra. Y entonces le dice a la gente, he aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado. Entonces, después de construir el templo, lo que hace Salomón es orar a Dios en voz alta para que el pueblo escuche y decir, por más glorioso que sea este templo que te he construido, no te puede contener. ¿Por qué? Porque ni siquiera los cielos y los cielos de los cielos te pueden contener, menos un edificio hecho de mano de hombres, ¿no es cierto? Sin embargo, eso no quiere decir que los templos no tengan una función. Si seguimos leyendo los versículos 19 al 21, Carlos Guerrero, por favor, léelo, desde el 19 hasta el 21. Ok. Mas tú mirarás la oración de tu siervo y a su ruego, oh Jehová Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti. Que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche, sobre el lugar del cual dijiste, mi nombre estará allí. Que oigas la oración con que tu siervo ora en este lugar. Asimismo, que oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando en este lugar hubieren oración, o en este lugar hicieren oración, que tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, que oigas y perdones. Perfecto. Entonces, Salomón, a pesar de que aclara para que el pueblo sepa que ningún templo hecho de manos humanas puede contener o encerrar a Dios, que no podemos decir Dios está en este templo y no está afuera, porque Dios es omnipresente. Sin embargo, los templos tienen una función, que es convocar al pueblo a la oración. Por eso la Biblia, Jesucristo dijo, la casa de mi Padre será llamada casa de oración. Por eso dice, mas tú mirarás la oración de tu siervo y a su ruego, oh Jehová Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti. Que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche, sobre el lugar del cual dijiste, mi nombre estará allí. Que oigas la oración con que tu siervo ora en este lugar. Asimismo, que oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando en este lugar hicieren oración, que tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, que oigas y perdones. Entonces, repetimos, no podemos encerrar a Dios dentro de un local físico,
porque Dios es omnipresente. Sin embargo, cualquier lugar físico, como una iglesia, como un lugar donde se reúnen los creyentes, tiene que convertirse siempre en un punto de oración, en un centro de oración. Vamos a leer Jeremías, capítulo 23, versículos 23 al 24. Voy a pedir a Magali que lea. Jeremías 23, versículos 23 al 24. Soy yo Dios que cerca solamente dice Jehová y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. Qué fuerte, ¿no? ¿Soy yo Dios de cerca solamente? Dice Jehová, no Dios de lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? ¡Qué fuerte! Conozco la historia de una chica que fue enterrada viva. Ella sufría de catalepsia, es decir, cuando le bajan las pulsaciones y la respiración, como cuando los animales invernan. Cuando los animales invernan, los osos, por ejemplo, que se encierran en una cueva y pueden dormir durante meses, bajando el ritmo de su corazón, que se vuelve casi imperceptible. La catalepsia es algo parecido en seres humanos. Entonces esta chica cayó en estado de catalepsia, no percibieron que estaba viva, supusieron que estaba muerta porque tanto su ritmo cardíaco como su respiración eran prácticamente imperceptibles. Y la enterraron y ella despierta de su catalepsia, despierta enterrada viva. Pero ella era creyente. Y en ese momento comienza a orar. Y dice lo siguiente: Señor, nadie sabe que estoy acá. Nadie. Todo el mundo cree que estoy muerta. Pero tú estás aquí, a mi lado. El único que sabe que estoy viva eres tú. Y si es tu voluntad, tú me sacarás de acá. Y con el poco movimiento que tenía dentro del cajón, comenzó a golpear con el talón la madera al lado de los pies. Comenzó a golpear, ¿no? 100 metros lejos de ahí estaba la cabina del guardián del cementerio. 100 metros. Y en medio de la noche él comienza a escuchar un golpeteo. Denle gracias a Dios de que el guardián de la noche no era yo, porque yo escucho el golpeteo y me voy para mi casa. Pero el hombre te agarra su linterna y va a buscar el golpeteo. Y entonces se va acercando hasta que llega y el hombre saca a la mujer, la desentierra, la saca, y la mujer lo primero que hizo fue dar gracias a Dios. Y eso, por ejemplo, eso me llama a mí la atención. Dios, nadie sabe, solamente tú. Dios es omnipresente. Dios está a nuestro lado en cualquier lado. La otra historia es de Pablo Olivares. Pablo Olivares era un cantante de música heavy metal. El grupo se llamaba Halógena. Este hombre se crió en una familia cristiana argentina,
su madre creyente, pero él, en la medida que fue entrando a la juventud, se comenzó a volver cada vez más rebelde y comenzó a meterse en la música heavy metal, a renegar de la fe, no quería ir a la iglesia, se comenzó a rebeldía, ¿no? Cuando cumplió los 18 años, le dijo a su madre que se iba de la casa a hacer mundo, que se había buscado un grupo de amigos con los que iba a tocar música heavy metal. Se talló el cuerpo, la mujer agarró y le dijo, la mamá le dijo, tienes solamente dos opciones, o seguir a Dios o seguir al diablo. Y él dijo, voy a seguir al diablo. Y se fue. Llegaron a México para hacer un concierto. Una de las guitarras se malogró. El grupo salió unas horas antes del concierto para buscar una guitarra para sustituir la que estaba rota. Un muchacho en la calle se les acercó y les dijo que conocía un lugar que tenían unas guitarras eléctricas importadas de buenísima calidad. Llegaron en una camioneta, se subieron a la camioneta rumbo a ese lugar de instrumentos, y cuando en realidad los secuestraron a todos ellos. Se los llevaron, los secuestraron, los amarraron y comenzaron a pedir un rescate a la discográfica. Y la discográfica dijo que no iba a pagar nada. Y como los secuestradores no usaban máscara, los cantantes del grupo de rock Halógena habían visto sus rostros. Sabían entonces que no iban a salir vivos. Sabían que iban a morir. En ese instante, Pablo Olivares recordó la oración de su madre y comenzó a orar y decir, Dios, tú sabes que estamos acá. Nadie sabe que estamos acá con excepción de los secuestradores, pero tú sabes que estamos acá. Y yo quiero pedirte una oportunidad en la vida, una nueva oportunidad. Sin querer, uno de los secuestradores llegó, los liberó sin haber recibido ningún tipo de pago y simplemente le dijo que huyan. Y así se salvaron. Y él esa misma noche tomó un vuelo de regreso a su país, a Argentina, para encontrarse con su madre, y ahora predica el evangelio diciendo que realmente Dios lo salvó. Estos casos que les cuento nos hacen pensar que Dios llena toda la tierra, que no importa dónde estemos, su presencia está a nuestro lado. Proverbios 15:3 dice, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos, ¿eh? No solamente mirando a los buenos, mirando a los malos y a los buenos. Proverbios 15:3. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Ahora, cuando hablamos de la omnipresencia de Dios, tenemos que entender la correcta comprensión de la omnipresencia de Dios. Y esto es así. Dios está presente en todas partes, pero no en todas partes manifiesta su presencia de la misma manera. Dios está presente en todas partes, pero no en todas partes manifiesta su presencia de la misma manera. Por ejemplo, todos sabemos que su presencia se concentra o se intensifica en el cielo, que es su habitación, ¿verdad? Vamos a leer Primera de Reyes 8:30. Vamos a pedir
Vamos a pedir a Fanny Satruch. Ah, no, perdón, ella no puede que esté en la calle. Silvia, por favor. Primera de Reyes 8:30. Primera de Reyes 8:30. Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando oren en este lugar. También tú lo oirás en el lugar de tu morada, y en los cielos escucha y perdona. Muy bien. Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren en este lugar. Y ahí dice, también tú lo oirás en el lugar de tu morada, en los cielos. ¿No? También tú lo oirás en el lugar de tu morada, en los cielos. Isaías 66:1. Por favor, Lorelai, léelo. Isaías 66:1. Isaías, 66:1. sí, ya voy, pastor. A ver. Jehová dijo así: el cielo es mi trono, y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar, y dónde el lugar de mi reposo? Correcto. Este es un versículo muy conocido, ¿no? El cielo es mi trono, la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Y Jackie, por favor, lee Efesios 1:20. Efesios 1:20. Jackie, ¿Me escucha? ¿Aló? Hola. ahora sí. Ya. Dios la ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo hizo sentar a su diestra en los lugares celestiales. Perfecto. Entonces, punto 1. Dios está presente en todas partes. Su presencia, en primer lugar, se concentra en el cielo. El cielo es su trono y Cristo está sentado a la diestra del Padre. Punto 2. Su presencia es real en todo lugar, sobre todo al lado de sus hijos. Esto es interesante. La Biblia menciona muchas veces que la presencia de Dios, si bien es cierto, llena todo lugar, está en todas partes, no solamente se intensifica en el cielo, pero también se intensifica al lado de los hijos de Dios. Voy a pedir que Josie, ¿puedes leer Salmo 139:5? Salmo 139:5. ¿Están ahí? ¿Quién dijo, pastor? Salmo 139:5, Josie. Pero no tengo la Biblia ahorita a mano, pastor. Ok, no hay problema. Yo la voy a leer, pastor. Ya estoy en un lugar menos transitado. Ok, léelo, 139:5, Salmo. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Exacto, ese es. Detrás y delante me rodeaste, sobre mí pusiste tu mano, la presencia de Dios. Liliana, ¿puedes leer Mateo 18:20? Mateo 18:20. 20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 28:20, Mario.
O está, no, creo que Mario está manejando, ¿no? Sí, me parece que Mario está manejando en el auto. Ya hablo, pastor, Ya, Hugo, vamos. enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Es interesante porque esta es una expresión de Jesucristo, que muestra nuevamente su divinidad, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si hubiera un solo día en que Jesús no estuviera a nuestro lado, nos habría mentido. Y este versículo nos muestra que Jesús es omnipresente, porque está con todos nosotros. Es decir, estoy con vosotros todos los días. Jesús está en este momento con Hugo, con Janet, con Mario, con Mónica y conmigo, y Dios es, o sea, esa es una característica de Dios. Por lo tanto, Jesús es Dios. Yo estoy con vosotros todos los días. Muy bien. Entonces, punto 1, la presencia de Dios se intensifica en el cielo. Punto 2, la omnipresencia de Dios se manifiesta al lado de cada uno de sus hijos, ¿ok? Sin embargo, aunque Dios está presente en todo lugar, y quiero que escuchen bien con atención, aunque Dios está presente en todo lugar, sin embargo, la Biblia usa la expresión entrar en su presencia o entrar ante su presencia. Esta es una frase que describe la actitud de nuestro corazón y no la realidad de la presencia de Dios. O sea, Dios siempre está a mi lado. Pero yo puedo tener a Dios a mi lado y la presencia de Dios puede estar a mi lado y la presencia de Dios puede estar en mi casa, en la calle, en el auto, en todo lugar, pero yo puedo vivir de espaldas a Dios. Y por eso la expresión entrar ante su presencia significa voltear mis ojos a Él, es decir, acercarme a esa presencia de Dios que me acompaña y mi corazón entregarlo, ¿no?, hacia Él. Vamos a leer el Salmo 95, versículo 2. Voy a pedir a Mónica si lo puede leer. Salmo 95, 2. Salmos 95, 2. Sí. Okay. Salmos 95, 2. Lleguemos ante su presencia con alabanzas y cantemos a él con júbilo. Correcto. O sea, la presencia de Dios está a nuestro lado, pero lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémoslo con cánticos, lo que está reflejando es la actitud de mi corazón. Salmo 100, versículo 2. Salmo 100, versículo 2. Voy a pedir a Chiqui, por favor, léelo. Salmo 100, versículo 2. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Exacto. Lleguemos ante su presencia con alabanza y ahora nos dice, servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Magali, 1 Corintios 16, 30. Primera Crónicas, perdón. Crónicas. No existe 30. No existe Salmos. Primera de Crónicas 16, 30. Primera de Crónicas 16, 30. Correcto.
Temed en su presencia toda la tierra. El mundo será aún establecido para que no se conmueva. Interesante, ¿no? Es un tercer versículo. Lleguemos ante su presencia con alabanza, Salmo 95. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, Salmo 100. Primera Crónica 16:30, temed en su presencia toda la tierra. Esto es una actitud del corazón. ¿Me van entendiendo, no? Quiere decir que aunque Dios es omnipresente y Dios puede estar al lado de todos nosotros en todo lugar, el corazón de nosotros debe entrar a su presencia, porque Él podría estar a nuestro lado y nosotros vivir de espaldas a Él, que es lo que hace la mayoría de personas. Muchísima gente vive de espaldas a Dios, aunque Dios está en todo lugar, viven de espaldas a Dios. Nosotros nos acercamos a Él ante su presencia. Otra idea importante que hay que entender es la siguiente. Aunque su presencia está en todo lugar, ni su gloria ni su bendición se manifiestan donde reina el pecado. Dios puede estar en el mismo infierno porque su omnipresencia se lo permite, pero no manifiesta ni su bendición ni su gloria. Dios puede estar presente aún en un prostíbulo o en un bar de desnudos, en todo lugar corrupto, porque al ser omnipresente está en todos lados, pero no manifiesta ni su bendición ni su gloria. Aunque aún en medio de estos lugares, si alguien lo busca de corazón sincero, Dios puede escucharlo y responder. Hay casos de gente que estando viviendo en medio de la corrupción, escucharon el evangelio y fueron salvos. Entonces, Dios, su presencia está en todo lugar, pero ni su gloria ni su bendición se manifiestan donde reina el pecado. Cuando estamos viviendo en pecado, estamos bloqueando la gracia y la bendición en nuestras vidas. Aunque el Señor sigue presente, observando cómo le ofendemos. Esta es una de las verdades más tristes que a veces los creyentes olvidamos, ¿no? A veces los creyentes olvidamos. Si te encierras en una habitación, cierras tus puertas para que nadie te vea y en esa habitación te pones a pecar en silencio, estamos bloqueando la gracia y la bendición de Dios en nuestras vidas. Aunque el Señor sigue allí a nuestro lado, observando cómo lo ofendemos. Y saben que esta frase a mí me escarapela el cuerpo. Saber que pienso que nadie me está mirando cuando Dios está a mi lado. Estoy bloqueando la bendición y la gracia de Dios. La estoy bloqueando, pero no puedo impedir que siga presente mirándome, observándome, observando cómo lo ofendo. ¿Ok? Ahora, vamos a ver algunos errores en cuanto a la comprensión de la omnipresencia de Dios. Ahora quiero que pongan mucha atención porque hablar de la omnipresencia puede tener algunos errores. En primer lugar, hay personas que confunden la omnipresencia con panteísmo. Cuando estudiamos la existencia de Dios, creo que es
la lección 8, capítulo 1, creo es, la existencia de Dios, estudiamos diferentes formas que la gente entiende la existencia de Dios, y entre esas les expliqué que algunos creen que el panteísmo, que es el sistema de creencias que sostienen que Dios y el universo son una sola cosa. Son aquellos que te dicen, Dios está en la planta, Dios está en el árbol, Dios está en el pajarito, Dios está en la naturaleza, Dios está en el mar, Dios está en el agua. Entonces, son estas personas que creen que entre Dios y la naturaleza hay una unidad, ¿no? Creen que son una misma cosa. Dios es creador del universo, no lo olvidemos. No puede ser el mismo universo, porque entonces la creación se habría creado a sí misma. ¿Me entienden? Dios crea el universo, es como alguien que hace un cuadro, una pintura. Tú haces una pintura, pero no eres la pintura. La pintura lleva tus características, pero tú no eres la pintura. Entonces la gente dice, Dios está en todas partes porque está en la planta, porque está en el árbol, porque está en el gusanito. No, 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 no. Dios está en todas partes, pero la naturaleza y Dios son diferentes. Hay que tener cuidado con estas enseñanzas panteístas que están metidas en el budismo. Hay muchas organizaciones hinduistas, muchas organizaciones pro naturaleza que se guían por esta filosofía panteísta, ¿no? Hay que cuidar la naturaleza. Claro que hay que cuidar la naturaleza porque es creación de Dios, pero no es Dios. ¿De acuerdo? Así que cuidado, hay muchas organizaciones de estas medias filosóficas, tántricas, ¿no? Que hay que sentarse a meditar en medio de la naturaleza y que se visten medio raro con florcitas en la cabeza. Y entonces, ese tipo de gente que está creyendo que Dios y la naturaleza son una sola cosa y que como Dios está en todas partes, dicen, ¿no? Como Dios está en todas partes, entonces Dios está en el árbol. No, pues, no, no, no. Eso es la creación de Dios. Dios está en todas partes, pero el árbol es parte de la creación de Dios. Dios es su creador. El primer error con el cual hay que tener cuidado, ¿ya? Hay muchas de estas organizaciones medias filosóficas, tántricas y todo este tipo de cosas de las cuales no debemos hacer caso. Otro gran error, es la creencia deísta, que también la estudiamos en el capítulo 8, lección 1 de la existencia de Dios, donde la creencia deísta cree que Dios creó al universo, creó al mundo, pero luego lo abandonó a su desarrollo evolutivo natural. Esa creencia es importante para los que creen en la supuesta evolución. Pero nosotros somos teístas. La creencia en la existencia de un Dios creador, sustentador, gobernador y personal. O sea, ¿cuál es el error de la creencia del deísmo? Es que ellos creen que Dios se manifiesta con su poder y luego abandona a su creación. Y nosotros creemos que Dios creó al universo y sigue sustentándolo hasta el día de hoy. Por eso cuando Jesucristo habla de los pajaritos, dice que Dios les da de comer. Que Dios les da de comer a los pajarillos, ¿no es cierto? Muy bien, este es un segundo error de la omnipresencia de Dios. Un tercer error, y este es uno de los que más me gustan, quiero que pongan atención. Un tercer error. El diablo no es omnipresente.
el diablo no es ni omnipresente ni omnisciente. Muchas personas han hecho que el diablo se parezca a Dios. Creen que el diablo se parece a Dios. Le han dado al diablo más poder del que tiene y muchas veces creen que es casi a la altura de Dios, como que el diablo tuviese las mismas cualidades que Dios. No, señor. El diablo no es omnipresente. Puede estar solo en un lugar a la vez. ¿De acuerdo? O sea que si el diablo está realmente trabajando en alguna parte del planeta, ahí está. Ahí está. No hay más. No puede estar en todos lados. No es omnipresente ni omnisciente. Es un ser creado finito. Cristo creó todas las cosas, incluyéndolo a él, aunque Satanás no era originalmente un ser maligno. Satanás tiene límites, no es infinito en ninguna manera, incluso su presencia. Solo Dios es omnipresente. El diablo debe limitarse a estar en un lugar a la vez. Su actuar depende de sus ángeles caídos, que tampoco son omnipresentes y tampoco son omniscientes, no lo saben todo. Esto para que veamos las limitaciones que tiene el diablo. Satanás y sus demonios tienen habilidades que obviamente los humanos no tenemos, pero son habilidades limitadas. Quiero que leamos una historia que nos va a reflejar esto está en Lucas capítulo 8, versículo 26 al 33. Lucas capítulo 8, versículo 26 al 33. Lo voy a leer. Arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús, diciendo: ¿Cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Esta historia, que nos debe hacer reflexionar, en primer lugar, cuando Jesús llega, ¿qué hacen los demonios? Gritan, lanzan un grito y se postran a los pies de Jesús. ¿Ah? ¿Está bien o no? Es decir, Jesús llega y ni siquiera tiene que abrir su boca, sino que los demonios, al ver a Jesús, gritan de desesperación y se postran a los pies de Jesús.
En segundo lugar, reconocen la supremacía de Cristo, porque le dicen: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? O sea, ya están reconociendo la supremacía de Cristo sobre ellos. En tercer lugar, los demonios piden, suplican que no los mande al abismo, porque saben que tienen que sujetarse a la voluntad de Cristo. Ellos tienen que obedecer las órdenes de Cristo. Cuarto, los demonios no pueden hacer lo que les da la gana. Están sujetos al permiso. Al permiso, dice el texto, Jesús les dio permiso. Ellos están sujetos para hacer solo lo que Dios les permite. Por último, los demonios le ruegan a Jesús que les permite entrar en el hato de cerdos. ¿Por qué? Porque no pueden estar en dos lugares físicos a la vez. No pueden estar en el cuerpo del hombre poseído y al mismo tiempo en el hato de cerdos, porque no son omnipresentes. Este pasaje tiene que hacernos ver que en lugar de darle lugar al diablo, deberíamos intensificar nuestra relación con Jesús. Porque en la medida que nuestra relación con Jesús sea fuerte, firme, estable, que tengamos una comunión diaria con Jesús, estamos absolutamente protegidos de cualquiera de estas cosas. Muchas iglesias han empezado toda una campaña con una teología media rara de guerra espiritual. Y entonces ellos están peleando contra el diablo, dicen. Y nosotros no estamos peleando contra el diablo, nosotros tenemos que honrar y adorar a Jesús, porque en la medida que nuestra relación con Jesús sea fuerte, sea sólida, que tengamos un tiempo devocional diario, tiempo de oración firme, que tengamos tiempo de adoración, que sirvamos a Dios, en la medida que tengamos una relación firme con Jesús, los diablos, los demonios, todo ese tipo de seres tienen que sujetarse a la autoridad de Cristo. Miren, lanzaron gritos, se postraron a sus pies, reconocen la supremacía de Cristo, le piden, le suplican, por favor, déjanos ir al hato de los cerdos, porque saben que la voluntad de Dios es muchísimo mayor que la del diablo. Y entonces, en lugar de enfocarse en el diablo, debemos enfocarnos en Dios, en Jesús. Y lo interesante de este pasaje es que nos muestra que no son omnipresentes, pues no pueden estar en todas partes a la vez. Por eso, tienen que salir de un lado y entrar al otro. Esto es importante. Dios sí es omnipresente. Dios sí es omnisciente. Dios sí es omnipotente. Concentremos nuestro corazón en el Señor. Entonces, la omnipresencia. Vamos a hacer un pequeño repaso antes de terminar. La omnipresencia. Cuidado con el panteísmo. El hecho de que Dios sea omnipresente no significa que Él y la naturaleza sean una sola cosa y que Él esté en la florcita, esté en la mariposa. No es así. Esas son creaciones de Dios. Segundo, cuidado con pensar que Dios crea y abandona. No, Dios sigue presente en la naturaleza, sigue presente sosteniendo la naturaleza. Tercero, el diablo no es omnipresente, ni siquiera es omnisciente. Y cuarto, último concepto que quiero mencionar. La Virgen María, los santos de la Iglesia Católica, no
son omnipresentes y no son omniscientes. La Virgen María no es omnipresente porque sería Dios. La Virgen María no es omnisciente, que todo lo sabe, porque sería Dios. Por lo tanto, es imposible que la Virgen María en el cielo pueda escuchar los millones y millones de oraciones de toda la gente que la adora y cree en ella. Nosotros creemos que la Virgen María fue la madre del Señor Jesús y que como madre fue una cosa maravillosa, perfecto, pero no le ponemos adoración porque ella no es omnipresente ni omnisciente. Imagínense la Virgen María escuchando a los millones de gente que le reza. No puede, pues, porque si pudiera, si la Virgen María pudiese escuchar a todas las personas en el mundo que le oran, sería Dios. Igualito al que le ora a San Pedro, o a las que le oran a San Judas Tadeo, o no sé cuál es el santo ese que le consigue novio, no sé quién, ¿no? El que hay que ponerlo de cabeza. ¿Se acuerdan? ¿Alguien sabe el nombre? Bueno. San Antonio. San Antonio. Oye, hay varios que están atentos, que los conocen. ¿Ve? Y lo ponen de cabeza encima. Magali creo que mencionó a San Antonio. Te lo pusieron, eso es lo que me falta. Ponerlo de cabeza. Imagínense a Pedro, al apóstol Juan, con toda esa gente que le reza, que le ora porque dicen que son intermediarios. ¿Ustedes se imaginan a San Judas Tadeo o a Santa Rosa de Lima como intermediario delante de Dios, llevando millones y millones de oraciones? Eso haría que Santa Rosa de Lima fuera una diosa, pues. Porque sería que es omnipresente porque está en todos lados y omnisciente porque lo saben, porque sabría todo. Esto nos muestra lo ridículo que es la idolatría dentro de esta iglesia, que cree que a los santos se les puede rezar y que pueden escuchar la oración de todos. Dios es el único omnipresente. Dios es el único omnipotente. Y la próxima semana vamos a estudiar que Dios es el único omnisciente, el único que puede saber todo. Y con eso de omnisciente vamos a descartar de plano toda esta idolatría que hay en la iglesia católica, que habla acerca de esta capacidad de que seres creados por Dios tengan capacidades tan sobrenaturales como las que tuviese Dios mismo. Amén. Terminó la clase. ¿Alguna pregunta? Me he quedado callado. ¿Cómo se llama el santito de la pareja? ¿San Antonio? San Antonio. San Antonio. ¿Quieres uno? Te falta ponerlo de cabeza, Miguel. Para que te haga caso. Carlos, ¿cómo se salvarán los católicos? ¿Cómo salvarán los católicos, los musulmanes, los budistas y todos ellos? En realidad cualquiera, porque mira que si la iglesia católica es idólatra, no sabes lo que es los hinduistas. Le pregunté a un amigo mío que es de Sri Lanka, le pregunté cuántos dioses tienen, y me dijo que en realidad tienen dioses para todo. Los hinduistas tienen cerca de 2 millones de dioses. Cada familia tiene su propio dios. Tienen dioses para la tierra, las plantas, las flores, tienen dioses para todo. Entonces, la idolatría no es solamente una cuestión de la Iglesia Católica, es una cuestión de muchísimas religiones. Y la única manera de salvación de todas estas personas, siempre, siempre, es
renunciar al pecado y volver sus ojos a Cristo. El problema es que la idolatría se les educa en la idolatría desde los niños, desde la infancia, para crear en ellos una esclavitud espiritual. El otro día prediqué en la iglesia sobre este tema. Prediqué que la idolatría que menciona el Salmo 97 como una de las características del juicio de Dios, si no han escuchado la prédica, escúchenla. El Salmo 97, ahí hablo acerca de la idolatría como una de las características del juicio de Dios en los últimos tiempos. La idolatría es una esclavitud espiritual que es muy difícil de desarraigar. Por eso los educan desde niños para marcarlos en la idolatría. Pero cuando Jesucristo toca el corazón de verdad, todos ese tipo de cosas, o sea, somos liberados, se rompen las cadenas para que nosotros podamos realmente entender que el único que tiene capacidad de escuchar nuestras oraciones es Dios. Porque Él es el único que es omnipresente y omnisciente. O sea, no hay posibilidad de que ningún intermediario, ni la Virgen, ni el Santito, ni San Judas Tadeo, ni nadie, pueda servir como intermediario, porque para poder servir como intermediario, recibiendo todas las oraciones de toda la gente que les ora y acercarse a Dios, tendrían que tener cualidades divinas para poder escuchar todas las oraciones y poder acercarse a Dios con toda la lista de pedidos. O sea, es un absurdo, la idolatría es un absurdo. Lamentablemente nosotros hemos sido liberados de esa esclavitud, pero hay mucha gente que todavía se mantiene esclava a eso, y prefieren mantenerse esclavos porque tienen miedo al cura que les enseñó de niños, ¿no? Hay muchísima gente que tiene miedo, pero es que a mí me enseñaron, yo desde niño soy así, a mí, y entonces, ¿saben qué? Si quieren mantenerse dentro de la idolatría que la Biblia condena, tendrán que pagar por eso. Loreray tiene una pregunta. Sí, pastor, muchas gracias. Tengo una pregunta porque hay personas que, por ejemplo, en mi trabajo veo seguido personas que son católicas, que no practican la idolatría, pero que están convencidos de practicar la sana doctrina. ¿Cuál es la diferencia entre un cristiano evangélico y una persona católica que no, digamos, que no practica la idolatría, como para que esa persona diga, sí me voy a ir al cielo? No hay ninguna diferencia. En realidad, una persona puede ser de cualquier religión, la que sea. Si Cristo está en su corazón, si Cristo ha entrado realmente en su corazón, lo ha liberado de toda esa esclavitud idólatra, es una persona que ama y respeta la palabra de Dios y la vive y obedece los mandamientos del Señor. Es una persona que ha nacido de nuevo, no importa la religión que sea. No depende de la iglesia. Yo conozco personas que son católicas y que realmente han tenido un encuentro cercano con Jesucristo. Entonces no hay ningún problema. Pero otra preguntita, porque yo sé que, por ejemplo, los católicos, la Biblia que ellos tienen tiene 72 libros, pero la Biblia que nosotros tenemos tiene 66 libros. Sí. Entonces ellos tienen, como decir, ellos tienen escrituras en esos libros que nosotros no tenemos en nuestra Biblia, que eso les podría, como decir, ser piedra de tropiezo para practicar la sana doctrina, ¿cómo se dice? Sí, claro. Porque esos libros fueron injertados en el siglo XV, producto de la revolución de Lutero. Esos libros no estuvieron dentro de la Biblia, dentro del canon bíblico que se estableció en el siglo III, no se consideraban esos libros. Esos libros fueron añadidos en el siglo XV, por eso se les llama deuterocanónicos. Deutero significa posterior, canon, cuando la Biblia se estableció. Entonces, deuterocanónicos posteriores al canon. Nosotros le llamamos apócrifos, porque son libros que realmente enseñan un par de herejías que eran necesarias para la Iglesia Católica en el tiempo que se opusieron a Martín Lutero. Entonces, por esa razón los insertaron. Pero fuera de eso,
naturalmente que esos libros son piedra de tropiezo. Entonces, si se van a basar en esos libros, probablemente no lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Y cómo se le puede explicar a una persona que es católica, que usa una Biblia con esos libros, que esos libros son errados? O sea, ¿cómo se les puede decir con mucho amor que en sí esos libros no son buenos? Lo miras a los ojos y le dices, hereje, te vas al infierno. No. En No, uno no, de no, los no. libros habla de un No, no, dragón, no. y los dragones no existen. No, 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 no. Lo que tienes que hacer es lo siguiente. Cuando tú hablas con una persona, tienes que concentrarte en Cristo. No te concentres en las diferencias. No trates de explicarles lo de la idolatría, no trates de explicarles los de los libros deuterocanónicos, sino concéntrate en la persona de Cristo. Porque la Biblia dice que si se convierten a Cristo, el velo se les quitará. Entonces nosotros predicamos a Cristo. Cuando Cristo entre en sus corazones, entonces el mismo Cristo les va a quitar el velo que les impide ver la verdad. Entonces, en lugar de concentrarte en hablar de las diferencias o las cosas que están mal, concéntrate en decirles que necesitan arrepentirse de sus pecados y volver su corazón a Cristo. Cuando ellos abran su corazón a Cristo, el mismo Espíritu de Dios les quitará el velo que les impide ver la verdad. Lo que pasa es que le doy el contexto, porque en mi trabajo se vende Biblias católicas como Biblias sin el deuterocanónico. Y Claro. cuando la persona viene, me dice, quiero una Biblia. Le digo, ¿con los libros deuterocanónicos o sin los libros deuterocanónicos? Y después ellos me preguntan, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué no están puestos? Y entonces me da un poquito de cositas como explicarles. Tú dale el de 66 libros y no le digas más, no les preguntes más. Cuando te ven ahí, Dale, quiero una Biblia, le das la Biblia correcta y punto. No le le menciones das la nada. Reina Valera y ya. Ah, ya, muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta más? No hay. Bueno. Entonces, oramos para terminar el estudio. Un momento, creo que hay preguntas acá, comentarios. Hay 23 comentarios. Ah, todos son de Shari. Muy bien. Son para ti nomás. Sí, sí, sí. Pastor, Dígame. miren, en uno de los libros apócrifos habla muy clarito lo de la idolatría. Hay Sí. un versículo que dice, y después que los han revestido de púrpura, les limpian el rostro con motivo del muchísimo polvo que hay en sus templos. Claro. Eso Claro. lo dice Claro. un libro de Baruch 6. Y Exacto. todo el capítulo habla mucho de eso y muy claro. No sé por qué no lo entienden. Porque es una manipulación de la escritura, ¿no? Por ejemplo, lo que yo les prediqué a ustedes hace un tiempo atrás en la iglesia, acerca de los 10 mandamientos. ¿No es cierto? Cuando yo le pregunto a la gente cuál es el primer mandamiento, ¿cuál es? Amar a Dios No sobre tendrás dioses ajenos. A No ver, tendrás dioses ajenos. no soples, pues. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Claro, ¿no? Tú preguntas a la gente, ¿cuál es el primer mandamiento? Amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Cuál es el segundo mandamiento? honrar a padre y madre. Madre, están perdidas. Magali. No tomarás el nombre de Dios en vano. Tienen que comprar Biblias cristianas a las hermanitas. Sí. Tengo que exhortar a la iglesia, tengo que hacer una serie con los 10 mandamientos. Me avisa para llegar con mi maletita. Eso. Yo creo que en realidad ella quería vendernos las Biblias, que ha usado todo este argumento. Deuterocanónico. Cuando tú le preguntas a la gente el primer mandamiento, te dicen amarás a Dios de todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. El segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tercer mandamiento, honrar fiestas, ¿no? Etcétera, etcétera.
Pero no es verdad. No es verdad. Cuando tú lees Éxodo capítulo 20, el primer mandamiento es: yo soy Jehová tu Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el segundo mandamiento es: no te inclinarás ante ellos ni los honrarás. Lo que hizo la Iglesia Católica, cuando le preguntaron a Cristo en qué se resume toda la ley, entonces Cristo dijo: toda la ley se resume en estos dos mandamientos. El primero, amarás a Dios sobre todas las cosas. El segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. La Iglesia Católica tomó esos dos mandamientos de Jesús y chancó los dos primeros mandamientos de Moisés para evitar que la gente escuchara sobre la idolatría y poder desarrollar la idolatría como un gran negocio, que es lo que la Iglesia tiene. Entonces, si tú lees los mandamientos, lean Éxodo capítulo 20, van a encontrar que el primer mandamiento es: no, yo soy Jehová tu Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo mandamiento: no te inclinarás a ellos, ni los honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios celoso. Entonces, ahí esto es una de los grandes chantajes de la historia. Nos han enseñado mal, desde el colegio nos han educado para quitar los ojos de la idolatría. La idolatría está muy, muy marcadamente condenada en la Biblia. Entonces, el tercer mandamiento es que hay que respetar las fiestas. El cuarto: no tomarás el nombre de Dios en vano. Los primeros 4 mandamientos de los 10 de Moisés tienen que ver con Dios. Los primeros 4 mandamientos tienen que ver con Dios y los últimos 6 mandamientos tienen que ver con los hombres. Honrar a tu padre, no robar, no mentir, no codiciar, no adulterar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la idolatría, como les digo, fue un sistema de esclavitud mental y espiritual que desarrolló la Iglesia para tener esclavos, pues, esclavos espirituales, ¿no? Pero solamente la gracia de Dios puede liberar a una persona de esa esclavitud. Todos los que estamos acá escuchando, si yo les pregunto a ustedes ahorita, cuando ustedes recién se convirtieron, es probable que muchos tenían o venían de una costumbre idólatra, de una iglesia con costumbres idólatras. Sin embargo, hoy, después de todos estos años, no sienten ningún tipo de esclavitud porque han sido liberados. Por eso, en respuesta a lo que estaba diciendo Lorelai, hay que predicar a Jesucristo. No estar predicando otros temas que confunden a la gente y te meten solamente en discusiones. Hay que predicar a Jesucristo. Cuando Jesucristo entra en el corazón, el velo se quitará. ¿Ok? ¿Alguna pregunta más? Gracias, pastor. De nada, Lorelai. Muy bien. Entonces vamos a orar y vamos a terminar con el estudio de hoy. Padre, gracias por esta noche y por este tiempo, esta palabra, por lo que hemos aprendido. Ten misericordia de nosotros. Graba esta enseñanza en nuestro corazón. Glorifícate, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, que Dios les guarde, les bendiga. Gracias, Hart. Muchas gracias. Muchas gracias, pastor. Muchísimas gracias. Gracias. Bye, bye. Harry, no comas carne, porque estamos en Semana Santa. Bendiciones. Hola, buenas noches. Imola, Italia, saludos. Felices Pascuas. Felices Pascuas a todos. Buenas Pascuas a todos. Recuerden que estamos en Semana Santa, no coman carne, toda la carne me la mandan. Feliz Semana Santa a todos. Chao. Recuerden que Jesús ha resucitado. Amén. Amén. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en